3.47. ¿48? ¿Migajas dos? ¿38? ¿De qué te vamos a dar? Me das dos migajas y una de queso. ¿Dos migajas y un queso? Dos migajas y dos Una de queso, sí. ¿Sí tiene lugar, la señora Anita? Sí, al fondo hay lugar. ¿Cómo va a pasar Vente, ya? dale, Jimmy. Tú no tengas que viene mía. Y salsita.